Vale, queridos, nosotros tenemos aquí un tema que es el tema central de lo que Dios nos quiere transmitir, que quiere que entendamos, creamos y vivamos. Porque de alguna forma todos nos estamos preguntando cómo se puede acabar con la culpa y cómo se puede acabar con el poder del mal. Estamos todos de acuerdo que el problema no es la guerra, sino la culpa que no está resuelta y el poder del mal que no hay forma de vencerlo, parece. Pero sí que ha sido resuelta la culpa y ha sido vencido el poder del mal, pero de la forma más sorprendente y menos conocida por la mayoría de la gente que vive en este planeta. Por eso estamos como estamos. Pero nosotros deberíamos saber y gloriarnos en la cruz de Jesucristo, en el triunfo del crucificado, porque en la debilidad de Dios, crucificado en la cruz, ha vencido el poder del mal, del mismo Satanás, el poder del mal, ha vencido. Y ha vencido la culpa, ha vencido el poder de la maldad. Y al crucificarnos con Él, para estar muerto al pecado, resucitarnos con Él de entre los muertos, espiritualmente unidos a Cristo, nos ha hecho vencedores sobre el poder del mal. Y podemos decir que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, no en nosotros mismos, por nuestros méritos, por lo que hayamos hecho, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Cristo nos reconcilió con Dios por medio de que Él cargó con nuestros pecados, con nuestra culpa, y nos reconcilió de esta forma con Dios. El justo ha sido declarado culpable de nuestros pecados para que nosotros podamos ser declarados justos delante de Dios, aceptables, unirnos a Dios y poder decir que ahora tenemos victoria en Cristo Jesús. Vamos por partes, pero es la segunda parte, así que voy a, evidentemente, no repetir todo lo que he dicho, sino voy a arrancar donde lo dejé más o menos. Pero rápidamente la pregunta que nos hicimos era, ¿qué existe realmente en este mundo? Y no vamos a entrar, como he dicho, en detalles, pero ¿de dónde viene el problema que tenemos? Y evidentemente creo que todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo que viene de culpas que hay sin resolver y del poder del mal que existe. La cuestión es cómo se define, cómo se resuelve, de dónde viene y cuál es la solución. Y nosotros sabemos que la solución solamente está en Cristo crucificado, en el triunfo del crucificado. No está en la sabiduría, no está en la autoayuda, no está en la filosofía, no está en ningún tipo de sistema religioso. No está tampoco en que yo experimente el mayor milagro del mundo, porque fijaos, por ejemplo, todos los israelitas experimentaron el milagro de haber pasado salvos y libres de la esclavitud de los egipcios, pasando por Mar Rojo que se abrió milagrosamente, y la mayoría de ellos, salvo muy pocos, murieron todos y fueron al infierno eternamente. Fijaos, estamos hablando de unos 7 o 10 que se salvaron por la fe. Los demás eran incrédulos, empedernidos, a pesar de aquel gran milagro que habían experimentado. El milagro no salva a nadie, salva a Jesucristo crucificado, que es el milagro de Dios, que allí fuimos reconciliados con Dios y ahora vamos a saber por qué. Pero por eso estamos nosotros celebrando y nos gloriamos en Jesucristo solamente porque Él es la sabiduría y el poder. El poder está en el crucificado. Hemos hablado del cuento del elefante que ilustra a mucha gente porque tiene razón. Todos los que dicen algo sobre Dios, por ejemplo, los musulmanes creen que tienen razón acerca de Dios. También ellos creen que conocen a Dios, pero ellos dicen que Jesucristo ni siquiera llegó a la cruz, ni siquiera murió en una cruz. Él fue llevado directamente al cielo y no pasó por ninguna muerte. Esto es la blasfemia más grande que podemos imaginarnos contra Dios y es la negación más grande de lo que es el problema de la culpa del ser humano y del poder de la maldad. Y creen que haciendo esfuerzo, ayuno, cumpliendo la voluntad de Alá, van a ir al cielo un día.
y Jesucristo es la clave y ellos lo niegan y no va a entrar porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre si no es por mí. Y tenemos que predicar a nuestros queridos amigos, amados y realmente muy amados musulmanes que quién es Dios realmente y quién es el que vino a salvarnos y por qué la muerte es imprescindible del Mesías y por qué murió. Porque el profeta Isaías ya lo dijo en el capítulo 53, que el Mesías morirá por nuestros pecados para justificarnos de nuestros pecados. Y lo dijo que el profeta Jesús que ellos tienen, que estamos de acuerdo que era profeta, pero más que profeta, que era Dios, Él se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó, y por eso tiene triunfo sobre la culpa y la maldad y el poder del maligno de este mundo. Sin cruz no hay victoria ni sobre la culpa ni sobre el poder de la maldad, sino mira el mundo que no confía en la cruz de Cristo. Pero nosotros hemos estado, por ejemplo, comiendo en un restaurante ahí al lado de David y Mactis y Reycito, porque él estaba enfermo, estaba recién operado, entonces no queríamos hacerle caminar mucho, así que caminó 200 metros, 150 por ahí, al restaurante peruano y ahí nos topamos con el chef. Y cree que Dios es el sol, o el sol es Dios. Y entonces le contamos el cuento del elefante y él entendió, claro, los ciegos no saben quién es un elefante, pero los que ven, los cristianos, que son nueva criatura, que han nacido del Espíritu Santo, que ven el reino de Dios y ven a Dios, que tienen la revelación de Dios, que conocen al Dios verdadero, pueden decir que este cuento del sol es una gran equivocación, como el cuento de que Jesús es solamente un profeta y ni siquiera murió en la cruz. Es un cuento totalmente equivocado y no salva a nadie esta fe. No estamos de acuerdo con el Papa de Roma, el que ya murió, como dije la última vez, que todas las religiones apuntan al Dios verdadero y son caminos de salvación. Es una blasfemia, señor Papa de Roma, de este Vaticano. No tiene nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Es un falso profeta que profetiza una falsa salvación a la gente que está ciega. En vez de decirle que el único Dios verdadero es Jesucristo, señores, el único camino, el único que puede salvarte es el que derramó su vida en lugar de la tuya y murió en tu lugar, y eso es lo que te salva. No por ser buena persona te salvas, etc. Pero nosotros hemos contado esta historia y el hombre empezó a entender y nos preguntó entonces, ¿dónde tengo que buscar a Jesús? Le dijimos en el Evangelio de Juan, vas a ver que Él es Dios, Él murió por ti y te salvó. Una pregunta rápida, escúchame bien y contestadme. ¿Quién ha usado esta historia del elefante para ayudar a una persona a entender quién es Dios? Desde entonces, o en cualquier momento. ¿Hay alguien? Pues mirad, aquí viene la exhortación. Mira, yo predico para que tú aprendas. Y sé que aprendes cuando tú lo pones en obra. Cuando tú lo conviertes en algo que tú utilizas y te ha transformado y te sirve para que otros puedan conocer a Dios. Conté por eso la historia, no para que sea bonita, para que sea impresionante, sino para que tú sepas cómo evangelizar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? De eso. Así que utilícelo, por favor, y si no te acuerdas, lee la primera parte de la predicación de hace 2 semanas. Ahí tienes el reto. Pero seguimos adelante. Estamos hablando del misterio del crucificado, que es realmente lo que a mí me transformó y les sigue transformando constantemente. El saber que Dios tuvo que morir siendo hecho hombre en la cruz por mí, para salvarme a mí, para declararme aceptable ante Dios, para que yo pueda ser recibido por Dios como hijo y serlo para siempre y poder vencer el mal en mi vida. Eso es para mí central. Mirad, yo a los 8 años empecé a leer la Biblia. Era un chico realmente muy bueno, si no, podrías haber preguntado a mi madre, hubiera dicho el mejor chico del mundo. Dócil, amable, simpático. Si tú ves la foto, dices, ¡wow! Un chico maravilloso. Pero un día yo me di cuenta
que hay en mí maldad. Yo llegué a aborrecer a mi profesora, hasta tal punto que no me entró nada de lo que enseñaba. Tengo yo un agujero grande así en mi conocimiento gramatical alemán que aquí en España tuve que rellenar sacando el título en la escuela de idiomas del alemán profesor. Y por cierto, aprobé con 10. Pero claro, tenía de 8 a 10 años un hueco psicológicamente comprobado de haber estado cerrado a esa persona y lo que decía, porque estaba tan enojado contra ella. Todos los días tenía dolor de estómago y no quería ir al colegio, porque la tenía manía. ¿Por qué dices tú? Hombre, hay dos maneras de decirlo. Puedo echar la culpa a ella o echar la culpa a mí. ¿Sabes lo que pasó? Durante muchos años, 7 años o 9 años, depende cómo lo cuentas, desde el principio o desde el final, estaba yo echando la culpa a la buena señora. Dije, tiene que ser muy mala para que yo reaccione así. Pero sabes que nosotros predicamos en la calle y una de las ilustraciones tuvimos y la pregunta que hicimos es, ¿sabes lo que hay en ti? Y usamos esta ilustración. Mira, si tú tienes un barril y das una patada al barril, ¿qué sale? Lo que hay dentro, ¿no? Y si tú a un pecador le ofendes, ¿qué sale? El odio. ¿Por qué? Porque tiene odio, porque tiene maldad, porque tiene rencor, porque tiene ideas de matar y de acabar con el otro. Tiene maldad, queridos. Hay maldad en mí. Pero tardé unos cuantos años en darme cuenta hasta que pregunté a Dios, Dios, ¿cómo me ves tú a mí? Mi madre me ve como un hijo ejemplar. Mis amigos me tienen respeto, menos esta señora, claro, que es una impresentable. Pero la gente normal me ve como buena persona y yo me veo como buena persona. Yo leo la Biblia y veo que soy una persona que quiero seguir a Jesús, porque sigo leyendo la Biblia y hablo de la Biblia en mi colegio, en la calle, en otros sitios, ayudo en la escuela dominical, en la iglesia, fundo un grupo de jóvenes, soy buena persona. Dios cuenta conmigo. Me apunto voluntariamente para ayudar en la iglesia. Pero a los 17 años pregunté a Dios, ¿qué piensas tú de mí? Porque me di cuenta que al que voy a enfrentar al final de mi vida no es a mi madre, no es a mi profesora, no es a mi papá, no son mis compañeros de la iglesia, no es el pastor, es Dios mismo al que voy a enfrentar. Y lo que Él piensa de mí, esto va a determinar mi eternidad. Así que espabila, Guido. Dije para mí, me llamo Guido. Espabila, Guido, porque si no, un día va a ser demasiado tarde. Así que pregunté a Dios qué piensa de mí. Y es una de las mejores preguntas que puedo aconsejar a cualquiera hacer a Dios. Porque Dios va a ser muy sincero, muy directo, muy claro, no te va a engañar, te quiere tanto que te dice la verdad. Pero vamos por partes, queridos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Aquí tenemos a Pablo en 1 Corintios explicando a una iglesia que se llama cristiana lo que es su problema. Les habla de varios problemas, de divisiones, de inmoralidad. Les habla de peleas judiciales entre ellos. Habla de celos, habla de mentira, de homosexualidad, habla de fornicación, habla de casarse con inconversos y tener un gran problema en sus vidas. Habla de querer también dejar la pareja porque no entra en razones a la primera, que tampoco. Y habla de no sé qué, habla también de usar los dones espirituales de una manera destructiva para la iglesia. Habla de que se reúnen para hacer el partimiento del pan o la Santa Cena o como lo quieras llamar y estar destruyendo a los hermanos. Es una vergüenza cómo lo hacen. Y les habla de todo lo que va mal y les dice, ¿sabes por qué va mal? No tengo tiempo para explicar cada detalle, pero así dice, mira a Jesucristo, que es Dios hecho hombre, murió por tus pecados en la cruz y sabrás por qué está mal lo que estás haciendo. Por ejemplo, de divisiones. ¿Cómo es posible que uno está más a favor a uno que a otro?
Unos a favor de Pablo, otros a favor de Pedro, otros a favor de Apolos, que era más o menos de esa región y de esta, digamos, era de raíz como filósofo, más bien de un estudioso. Y que entonces él habla de eso, en contra de que la filosofía no salva a nadie. Pero algunos se creían que este era más importante que Pedro y Pablo. Y dice, ¿cómo podéis mirar a las personas si el que nos salvó es uno solo? Y todos fuimos salvados por Él. Y todos somos de Cristo. Y Cristo es de Dios y nosotros somos de Cristo. Y por eso tenemos todos. Todo. Y no tenemos que tener envidia, ni separaciones, ni divisiones, ni dar privilegios a unos más que a otros. Y dice aquí, primeramente entonces, ¿cómo podemos saber todas estas cosas? ¿Qué nos ayuda la filosofía? ¿Qué nos ayuda a conocer un Dios de poder que ha hecho los cielos y la tierra, que ha abierto el mar muerto y que hace milagros y nos sana, por ejemplo, del cáncer más terminal? ¿Qué nos sirve todo eso? Pues se dice prácticamente nada, queridos. Nos sirve la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo que nos dice quién es Dios, porque nadie puede conocer a Dios a menos que sea inspirado, la palabra inspirada por Dios, la que nos dice cómo es Dios. ¿Me explico? Dice así, 1 Corintios 2, 7 a 10. Exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Misterio de la sabiduría de Dios. Quiere decir que en el Antiguo Testamento no lo vas a encontrar explicado. En los milagros de Egipto no lo vas a encontrar explicado. No lo vas a ver en los milagros de Eliseo y de los que sean, digamos. No vas a verlo en los profetas, no lo vas a ver ni siquiera en Juan el Bautista. No lo vas a ver allí, lo vas a ver en Jesucristo, la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida, que Dios había destinado para nuestra gloria, a partir de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, para nuestra gloria, está diciendo, de la iglesia, del nuevo pacto, de un pacto nuevo que ha dejado el viejo pacto de los 10 mandamientos. Y para nosotros es nuestra gloria desde la eternidad. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto, a nosotros ahora está revelado este misterio, por medio de su Espíritu. Pero ese Espíritu, ojo, ya ha revelado todo lo que tenía que revelar y lo tenemos por escrito en lo que se llama la Biblia. Y la Biblia significa el libro, que no hay otro libro ni parecido. No está siendo revelado por los profetas que dicen que el Espíritu Santo me dice no sé qué. Está escrito en la palabra de Dios y los profetas de hoy deben decir la palabra de Dios escrita en la Biblia dice así, queridos. Y vamos a hacer caso a Dios que nos habla por medio de su Espíritu Santo, y yo soy guiado por el Espíritu Santo. Por esto estoy sujeto al Espíritu Santo, sujeto a la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo, y predico la palabra de Dios escrita, para que sea viva para nosotros y entendible. Pero eso de que el Espíritu Santo me dice, y empezamos a añadir a la Biblia, o quitar incluso de la Biblia, para desviarnos del crucificado, para que miremos los milagros, para que miremos las filosofías, para que miremos un pastor más que el otro, como si ese fuese la fuente de nuestra inspiración de lo que tenemos que hacer. No, es Cristo nuestra fuente de inspiración. La palabra de Dios nos enseña qué es lo que debemos creer y por qué, y qué nos libra. Esa es la pregunta central de la culpa y del poder de la maldad. Repito versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado, no nos está revelando constantemente, nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Y un día este canon fue cerrado y Apocalipsis dice, ojo al que añade, ojo al que lo quita, porque se le va a añadir castigo y quitar también el pertenecer al libro de la vida. Dios salva a los que creen. Dios predica la verdad, inspirada por Dios, predica, y el que escucha con fe le llama a poder experimentar todo lo que se predica. O sea, que se predica a Cristo crucificado, solución única para quitar la culpa del pecado
y vencer la maldad de nuestras vidas. Y cuando uno escucha la predicación acerca de este Jesucristo que es Dios hecho hombre, muerto una sola vez, que no se repite, una sola vez en la cruz, y yo creo que allí se fue quitado mi culpa, allí se solucionó el poder del pecado en mi vida. Cuando yo lo creo, Dios me llama a experimentar todo aquello que Él anuncia en medio de Jesucristo. ¿Me habéis entendido? Voy rápido, pero es que tengo que ir rápido porque quiero ir a una conclusión al final. Os leo el texto base. Dice así: pues Cristo no me envió a bautizar. No salva el bautismo, repito. Ni el de la Iglesia Católica, ni de la Iglesia Evangélica, ni de los no sé qué. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, la fe en el Evangelio, que es Cristo crucificado, resucitado y vencedor, y que mandó el Espíritu Santo y que intercede por nosotros. Este Evangelio me salva, me hace experimentar ser libre de la culpa, ser libre del poder de la maldad. Pero el bautismo solamente es un testimonio que me da una buena conciencia por haber obedecido a Dios, en dar a conocer mi experiencia de haber muerto con Cristo al pecado, el bautismo, bajo debajo del agua, y resucito simbólicamente, como una tarta de cumpleaños que pone una vela, que no es un año, es un símbolo de que el niño ha cumplido un año. Y yo me bautizo bajo el agua simbólicamente, no porque en ese momento me muero, sino que en ese momento doy un simbolismo, celebro que había yo, vete a saber, hace un año, hace 10 días, muerto con Cristo al pecado y resucitado con Cristo en nueva vida. Y ahora voy a andar en una nueva vida gracias a que Cristo murió por mí y yo con Él. Por eso dice, Cristo no me envió a bautizar. Si el bautismo salvara, habría que ir a bautizar a todo el mundo, como hicieron los españoles en Sudamérica. ¿Te acuerdas, no? De la historia. Hicieron todos cristianos mandándoles o ser bautizados o ejecutados. Y eso es el cristianismo de España, queridos. Es el cristianismo del catolicismo. El esforzar a las personas, obligarlas a ser cristianas por su poder, por su autoridad, por su misticismo, por sus falsas doctrinas. Es una falsa iglesia, queridos. No lleva la salvación en Cristo Jesús, sino una falsa confianza. Entonces, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana. Queridos, sin discursos de sabiduría humana. Aquí no necesitamos ningún show cristiano para que tú crezcas en la fe y para que puedas tener libertad de tu culpa y vencer la maldad que está manifestándose en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, con tu jefe, con tus trabajadores, con tus compañeros, con tus vecinos. Por mucho show aquí que armemos, con luces, con humo, con baterías y con instrumentos y con danzas y saltando para arriba, para abajo, que el predicador gritando, aquí no se va a resolver nada en tu vida, querido. Te vas a entretener y para eso es mejor que te quedes en casa y pongas la televisión y pongas una película que te divierte, te entretiene, por lo menos no estás engañado. Pero no cambie a nadie una predicación que es un show, que es una autoalimentación de tu ego, que es que tú te crees que te puedes autojustificar y te puedes hacer mejor persona por la autoayuda, por sentirte más importante que el otro, no sé qué, no sé cuánto, por creer que va a ser prosperado cuando ofrendes, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero seguir con eso. Pero ¿me habéis entendido? Pablo dice, y esto sin discursos de sabiduría humana, y si uno podía dar un discurso inteligente, este era Pablo, el que escribe. Era uno de los mejores entrenados en el discurso intelectual. Era uno de los mejores teólogos, era uno de los mejores oradores, era uno de los mejores podía disputar con los reyes, con el César, estuvo hablando este hombre, porque tenía labia, tenía algo que decir y sabía cómo decirlo. Y no lo utilizó. Habló de una cosa tan sencilla, que decía que para los judíos es un tropiezo lo que predico.
no les entra en la cabeza. Lo rechazan porque no les honra. Les dice que son pecadores perdidos y no se salvan a menos que sea por la fe del Mesías que han crucificado. Y los otros, los intelectuales, los filósofos y todo esto dicen que estoy diciendo tonterías. Porque digo que el único que puede cambiar nuestra vida es Dios hecho hombre crucificado por nuestros pecados, que solamente así se quita el pecado, solamente así se vence el mal, y solamente el resucitado puede ser el que cambia nuestras vidas, al que tenemos que seguir. Y se ríen de mí, pero es que no voy a cambiar el discurso, voy a seguir, ¿qué? Predicando a Cristo crucificado. Mira lo que dice. Para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico, mi mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros los que creemos, lo hemos experimentado por la fe, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y no sirven para nada. Está implicado aquí. Y los gentiles buscan sabiduría y no sirve para nada. Está implicado aquí. Pero lo que sirve es el poder manifestado en la debilidad de Cristo crucificado. Ahí está el triunfo sobre la culpa y la maldad. Ahora vamos a ver por qué. Pero voy a daros otra parte de mi testimonio. A los 17 años, cuando yo pregunté a Dios, ¿qué piensas de mí? Porque veo cosas raras en mi vida. Veo que no tengo poder sobre el pecado. No tengo poder sobre el pecado. No tengo poder para resolver mi culpa. Me siento culpable de haber odiado y aborrecido a mi profesora. Me siento culpable de haberme peleado con mi hermana. Un día sí y otro no. Me siento culpable de hacer cosas escondidas que gracias a Dios nadie sabe más que tú y yo, porque si no sería vergonzoso. Pero no veo el poder tuyo en mi vida. Si tú no me has salvado del poder de maldad, ¿de qué me has salvado? Tú viniste para salvar al mundo, no solamente para decir, bueno, está todo bien, os perdono. No, para salvar. Yo quiero ser una nueva criatura, como hemos cantado, en Cristo Jesús. Yo quiero ver esta nueva criatura. Yo quiero ver ese milagro en mi vida. Y no lo había visto. Estoy predicando sobre ello, pero no lo he experimentado. ¿Cómo me ves tú? Entonces Dios me dio un libro a leer, que por cierto tenemos 3 ejemplares, que Gustavo te presta gustosamente, que es el testimonio de Richard Wurmbrand, que es el poder del amor de una vida de un cristiano realmente perdonado su culpa y quebrantado el poder de la maldad en su vida, hasta tal punto que cuando le torturaron durante 17 años, primero los nazis y luego los comunistas, en Rumanía, él amaba a sus verdugos y daba su vida por ellos. Los protegía, los defendía, los amaba, los discutía con ellos sobre la fe, ganaba sus corazones, porque era totalmente diferente, era una nueva criatura, no de nombre, no de canción, sino de hecho de verdad. Y cuando yo leí este libro, yo empecé a llorar, me quebranté, dije, Dios mío, yo quiero ser eso, yo quiero experimentar eso. Me puse de rodillas y dije, Señor, perdona mis culpas, Señor. Pero ¿cómo? Y vi claramente que el camino ancho que Jesús predicó, que va a la perdición, ahí voy yo, por la acera de los buenos, por la misma dirección, al mismo final. Y vi el camino estrecho en mi mente, que Jesús predicó sobre ello, que es el alternativo. Y allí, ¿cómo se llega del ancho al estrecho? Me acordé y me vino como una imagen. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo.
¿Y por qué tengo que entrar por esa puerta? Y vi la cruz y vi que Él murió en mi lugar. Que soy tan malo, que Dios, que no tiene culpa de toda mi maldad, murió por mí, porque la paga de mis pecados es la muerte, de mis pecados. Guido, tú eres muy majo para tu mamá, pero para Dios tú eres un asesino, porque Jesús dijo, el que aborrece a alguien es como matar. No matarás, pero tampoco aborrecerás, porque vas al infierno, porque Dios no va a aceptar en su presencia jamás un asesino de ninguna clase, ni en pequeña semilla, ni en gran árbol. No lo va a aceptar. No tienes posibilidad de entrar al cielo. Tienes que pedir perdón, tienes que ser reconciliado con Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo, que murió en mi lugar y quitó el pecado porque lo llevó Él y lo cubrió porque su sangre me cubre. Y Dios ve la sangre de Jesucristo inocente y no ve mi maldad. Y me ha justificado gratuitamente. Por la fe lo puedo aceptar y por la fe entré por la puerta. Y como Jesús dijo, el que entra por mí será salvo. Y el que cree, ¿sabe lo que pasa? El que cree experimenta que Dios no miente, sino cumple. Y fue la primera vez en mi vida que me desperté el día siguiente sabiendo que soy perdonado. Y también hice una cosa muy importante. Yo reflexioné sobre mí y dije, mira, si uno se esforzó para ser un buen cristiano, no conozco muchos más que a mí. Digamos, de mi entorno me refiero. Mi padre era bastante rebelde, mi madre bastante sin enterarse. Mi hermana era también otra rebelde, mucho cuidado, por eso estábamos peleados cada 2 por 3. Y los demás eran bastante flojos. Yo era, de verdad, apasionado por Jesucristo. Y así, ¿no era capaz de vencer la maldad en mi vida? Pues necesito un milagro. Ahí sí que necesito un milagro, pero no un milagro de que se me sane algo, que se me sane mi espalda que estaba, por ejemplo, mal. La primera vez en mi vida me caí de 3,70 metros sobre la espalda y me la fastidié. A los 14 años empecé a tener tratamiento de espalda y todavía no he experimentado el milagro de la sanidad de mi espalda, pero he experimentado el milagro de mi vida vertebral, columna vertebral de mi vida, de ver cómo mi maldad fue vencida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, cuando murió en la cruz, hizo algo que voy a explicar más adelante. No lo entendí en ese momento, pero supe que el Espíritu de Dios vino para cambiar mi vida. Y pedí entonces, no solamente perdón de mis pecados, sino también el milagro de Dios, que Dios me hiciera cristiano. Como Jesús dijo a Nicodemo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios, por lo cual si naces de nuevo, vas a ver el reino de Dios. Me desperté el día siguiente, fue la primera vez que al leer la Biblia, la misma, la tengo todavía. Yo leí las mismas palabras, pero ahora era, de verdad, la carta de Dios escrita para mí. Hablaba de mí. Era mío. Yo sabía que era suyo. ¿Que estás perdonado? Sabía que estaba perdonado. ¿Que has nacido de nuevo? Pues he nacido de nuevo. Tengo poder de Dios. Empecé a ver que el problema no era de mi profesora. ¿Sabes por qué? Porque cuando me encontré con ella a cara, no cara a cara, sino tuve que acercarme a ella porque no me vio, pero yo la vi, me acerqué a ella, ¿sabes para qué? Para pedirle perdón. Porque vi el pecado no estaba en ella, estaba en mí. ¿Sabes por qué tenemos problemas en los matrimonios? Porque la culpa siempre es del otro. El otro es malo. No haberme casado contigo, desgraciado. Estaría yo bien en paz. ¿Tú has escuchado esto alguna vez? Cuando estamos bien calientes, somos capaces de decir barbaridades. Por la ceguera espiritual, por negar la cruz de Cristo. Por la cruz de Cristo dice, el problema soy yo, no eres tú. Y voy a, por la fe,
volver a dejar que Dios se manifieste en mi vida, vuelva a perdonarme y perdono evidentemente al otro, porque si Dios me perdona a mí, entonces hay que perdonar a todo el mundo, a Hitler también. ¿Te das cuenta? Bueno, igual no te lo crees, pero yo sí que lo creo. Yo sí que tengo que perdonarle, que Dios le perdone es otra cosa. Pero yo sí que tengo que perdonar y vivir perdonando a todo el mundo, porque el problema, si no, soy yo, que tengo amargura y resentimiento y no perdono. Y lee la historia de Mateo 18, el que no perdona, habiendo sido perdonado, está encarcelado por Dios y va a pagar hasta que deje de culpar a los demás. Primero Corintios 23, 25 dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo, pero Cristo es el poder de Dios. Mira lo rojo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 29, 31, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Nadie puede decir, yo soy mejor que tú. Yo sí que merezco el perdón de Dios, tú no. Yo sí que merezco que tú me respetes, pero tú no. Yo merezco que te mande mensajes por WhatsApp, pero tú no. Te voy a bloquear. Muy moderno, ¿eh? Muy moderno. Yo merezco que me hayas educado, me hayas limpiado el culo, me hayas dado de comer, me hayas educado, pero tú no te mereces que siga hablando contigo. Así somos. ¿Qué nos cambia, querido? Aquí está la sabiduría de Dios. Mira, en tres apuntes. 1 Corintios 29, 31 dice, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse, pero gracias a Él, a Cristo crucificado, vosotros estáis, ¿qué? Unidos a Cristo Jesús. O sea que todo lo que tú ves aquí, bueno, de este servidor aquí enfrente, es gracias por haber sido un día unido a Cristo Jesús, a los 17 años, por lo menos, cuando yo experimenté aquella misma experiencia radical y revolucionaria de quebrantamiento delante de Dios y ver mi pecado y entender realmente qué hizo Cristo por mí y que necesito el poder de Dios, ese milagro del Espíritu Santo. Y dice, ¿a quién Dios, Cristo Jesús, a quién Dios ha hecho nuestra sabiduría? ¿Cuál es nuestra sabiduría? ¿Ayuda? No es nuestra sabiduría. Puede hacernos un poco más inteligente que antes, pero no es la sabiduría que nos cambia. No es la solución. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Ahora, ¿qué es eso de declarado justo? Yo creo que acabo de explicarlo, ¿te acuerdas? Acabo de decir que Dios me justificó inmerecidamente, porque Cristo en Él fue cargado, ¿qué? Mi pecado, mi castigo, Él llevó y quitó mi pecado porque lo llevó sobre sí y solucionó mi castigo porque lo pagó enteramente, para que no quede nada por mí por pagar. Y me justificó delante de Dios, quitando en medio el pecado y cubriéndolo con su sangre, y por eso me declaró justo. ¿Sabes con qué mérito de mi parte? Ninguno. Porque creer eso no tiene ningún mérito. Eso es lo mínimo que podemos hacer, extender la mano para, como el mendigo, decir, dame porque no tengo nada que ofrecerte. No soy digno de tu regalo. Pero tú me dices que extiende la mano, que crea, pues lo voy a hacer. Por favor, dame porque no tengo nada. No tengo nada para justificarme delante de Dios. No soy buena persona en absoluto. No tengo poder sobre la maldad de mi vida en absoluto. Necesito que tú, Señor Jesús, que has sido crucificado en mi lugar, me perdones. Tu poder se manifiesta en mi vida. Eso es lo que necesito yo. Lo recibo por la fe. Unidos a Cristo,
significa santificado. Santificado no es un proceso del Vaticano. Santificado es un proceso de Dios que nos aparta. No está hablando aquí que nos hace sin pecado, sino está diciendo que nos aparta de estar perdidos, nos rescata. El pastor que va a buscar la perdida, la coge sobre sus hombros, lo lleva a su casa, ahora es suya otra vez. Ahora sí que es rescatada, apartada y en su redil. Es suyo. Es la adopción del Hijo por su Padre. Es Dios que nos acogió, se unió con nosotros por medio del Espíritu Santo. Es lo que Jesús dijo, voy a mandar el otro Consolador que es otro como yo, que es Dios, que va a venir a vivir en vosotros, estará en vosotros y permanecerá en vosotros. Y hará que sois míos y yo soy vuestro. Y en capítulo 17 ora Jesús y dice, Padre, esos son míos y son tuyos. Y yo estoy en ellos y tú estás en ellos y ellos están en ti. Y somos unidos y guárdeles en esta unidad. Eso significa ser santificado. ¿Y tú crees que Dios va a abandonar lo que ha santificado? ¿Va a desechar? ¿Lo va a despreciar? Liberados. Hemos sido esclavos de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque por cada pecado, por cada mentira, el padre mentira tiene derecho sobre tu vida. A menos que seas perdonado, a menos que hayas sido librado del poder de Satanás en tu vida. Por la fe en el crucificado. Porque Jesucristo en la cruz quitó a Satanás el derecho de acusarte porque te perdonó. De reclamarte porque pagó el precio de su sangre para librarte, para comprarte, para decir, este es mío, no lo toques más. No hables más mal de él, porque yo intercedo por él, yo le defiendo, yo soy su abogado. Calla la boca, porque estoy harto de tus acusaciones. Es cierto lo que dices, pero no lo quiero escuchar, porque yo le defiendo. Eso es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha declarado justos, ha unido a Cristo y nos ha librado. ¿Qué te parece? Eso sí que es el triunfo. Eso sí que es poder para liberarnos del poder de la culpa, que nos hunde, que nos persigue, que nos hace sentir mal, que nos lleva al psiquiátrico como no lo resolvamos bien, por el poder de Cristo, por el Espíritu Santo, por las Escrituras. Nos lleva a apartarnos de Dios y de los hermanos. Mirad un testimonio. Había un momento en mi vida que yo dejé de confiar. ¿Tú sabes qué es dejar de confiar? Es como si el piloto que está volando va feliz, va bien, está llegando a su destino incluso, pero apaga el motor y dice, ya va todo bien, no hace falta que estemos gastando aquí el combustible. Sale más barato si apago el motor, porque todo va bien. Yo ya sé cómo volar. Y apaga el motor. ¿Qué va a pasar? Y como no espabile y enciende otra vez el motor a tiempo, ahí va a estrellar. No va a llegar. Es decir, que a mí me pasó. Yo empecé a decir, bueno, voy ya siendo realmente cristiano, no es nueva criatura, ya tengo fe, ya leo la Biblia, ya he madurado mucho, ya tengo victoria, ya tengo la culpa resuelta, el poder de maldad, ya estoy llevándome de maravilla con mi padre, con mi madre, con mi hermana, con mi profesora, estoy reconciliado, devolví todo lo que había robado y tengo una vida victoriosa. Y aparecieron voces de los que me hicieron dudar. Los que me acusaron falsamente, pero falsamente, descaradamente falso. Y me hundieron, porque ¿qué? En vez de creer al Cristo, de quién soy yo en Él, creí a mi padre, por ejemplo, que un día se enfadó conmigo y me llamó de todo. Pero injustamente, porque llevaba la Biblia así, debajo del brazo, me atacó, me hundió. Entonces yo dejé de confiar. Tenía otro compañero en mi clase que también me puso en cuestión. Me empezó a cuestionar y yo dije, soy una persona muy sensible, intento ser muy honesto. Si alguien me dice, eres malo, digo, bueno, será verdad. Voy a examinar a ver hasta qué punto tiene razón. Y mientras que miro si tiene razón, me puedo desviar,
me puede hundir. Y me pasó. Y llegué a un punto donde cogí la Biblia, te digo sinceramente, y la tiré debajo de la cama. Dije, este libro no me sirve. Era líder de jóvenes, predicaba en la iglesia, en la calle, en el grupo de jóvenes. Discipulaba gente, fue el discipulado para aprender. Era buena persona, pero en ese momento empecé en picado porque dejé a estar conectado por la fe en lo que Cristo había hecho. Empecé a confiar en lo que yo había logrado en los últimos meses en mi vida cristiana. Y Dios dijo, conmigo no cuentes, vete tú, volando, sin mi motor. Tiré la Biblia y dije, ahí sí que espabilé y dije, no puede ser que la Biblia está mal, porque hasta aquí me ayudó, me cambió. La fe en la palabra de Dios me cambió. Así que tengo que estar mal yo. Cogí la Biblia, pedí a Dios perdón y seguí leyendo la Biblia. Pero descubrí que me había olvidado que el ser declarado justo es algo que tengo que asumir diariamente por la fe para andar justamente cada día. Soy declarado justo para vivir una vida justa. Soy santificado para vivir en comunión con Dios. Y Él es el poder en mi vida diariamente. Tengo que cuidar más mi relación con Dios. Y luego fue liberado. Pero eso es otra cosa que voy a intentar explicaros. Pero vamos a seguir adelante rápidamente. O sea que vamos a recapacitar. Así que ¿quién es Dios? Lo sabemos. ¿Cómo? ¿Por las religiones? ¿Por lo que dicen los hombres que ahora viven? No. Por los que escribieron hace 2000 años, inspirados por el Espíritu Santo, porque la palabra escrita es más fiable que todas las palabras escritas hoy en día, anunciadas hoy en día, proclamadas hoy en día por el que sea, incluyendo a mí. ¿Qué hacemos con la culpa? Es solo Cristo que quita la culpa. ¿Qué hacemos con el poder del mal? Solamente Cristo tiene poder de quebrantarlo. Y a través del Espíritu Santo en nosotros que dejamos gobernar en nuestras vidas. Sabiduría, lo justito, pero no para enfrentarnos y contradecir a Jesucristo. Poder, está bien, que Dios me sane de la espalda, gloria a Dios. Pero a veces Pablo dijo, mira, yo clamé 3 veces a Dios y me dijo que no. Te voy a demostrar que mi poder tiene que ser efectivo en tu debilidad para que veas que mi poder en ti es la que cuenta. No tu sanidad es importante, sino mi poder en ti y se va a manifestar mejor en tu debilidad. Y lo ven los demás mejor si te ven débil. Y tú ves el poder de Dios más en mi vida, estando aquí 3 veces operado de la espalda, con la prótesis doble, que si estoy sano, y por eso predico aquí. ¿Te das cuenta? Hay que ver las cosas. Pero el crucificado nos declaró justos, querido. Eso es el secreto, nos declaró justos, lo vemos. Pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. Todos, privados de la gloria de Dios, así nacemos. En el lado del camino ancho que va a la perdición. Hay separados de Dios, de la gloria de Dios. Destino equivocado. Ahí estamos todos. Hasta que, dice aquí, pero, la palabra más importante en un idioma, tú no sabes hablar, pero sabes decir pero, entonces te deja otra vez entrar en baza. El pero aquí es el cambio radical. Y dice, por su gracia, quiere decir su amor inmerecido, al 100% inmerecido, son justificados. Son justificados es una declaración una vez para siempre, hasta la eternidad de las eternidades. Justificados gratuitamente mediante ¿qué? Hay personas que creen que mediante la oración de entrega se merecen el ser perdonado. Están muy equivocados. La oración de entrega es la mano del pobre, del que no tiene nada que ofrecer a Dios, que dice,
te pido por favor que lo que tú has merecido por mí, gratuitamente lo recibo. Por eso hago una oración de entrega. Pero eso lo haces en cuanto te enteres que solamente en Cristo hay perdón y hay poder. Y Él es el designado por Dios, no otro más, ni tú, ni nadie, ni siquiera la oración de entrega, ni el bautismo, ni nada, te puede salvar solamente la persona de Jesucristo, crucificado en tu lugar, te puede salvar. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó una vez por todas, señores del Vaticano, efectuó una vez por todas, no se efectúa en la misa. Dios lo ofreció como un sacrificio, lo ofreció una vez por todas, señores del Vaticano. Un sacrificio de expiación, quiere decir quitando el pecado, expiando, cubriendo la sangre, que se recibe por la fe. No se recibe por los méritos, no se recibe por traer trigo para ser parte del sacrificio de la misa, ni el vino del sudor de la frente, como dicen los católicos que lo traen, para merecerse el perdón de sus pecados en la misa. No, Jesucristo es el sacrificio ofrecido solo por Dios, solo por sus méritos y es solo recibido por la fe del absolutamente pobre, moral y espiritualmente absolutamente arruinado ser humano por su culpa y por el poder de la maldad que hay en él, que está totalmente perdido. Y lo recibe por fe y por la fe lo recibe, pero no por la fe y obras, por la fe lo recibe. Para demostrar así su justicia, anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No. No te salves por los 10 mandamientos, ni loco. No, sino por el de la fe. Resumen doctrinal. Doctrina. Justificar quiere decir declarado justo al pecador, aunque en sí mismo no lo sea todavía, por la fe en Cristo. Fundamento. Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz y cargó el justo juicio de Dios para que Dios sea justo en condenar el pecado en su Hijo en lugar de nosotros. Resultado, Dios nos declara justos y nos reconcilia consigo mismo. Medio, la fe en Jesucristo, no nuestras obras. Fruto, resultado, tenemos paz con Dios, acceso a Él y esperanza y seguridad eterna. Transformación, empezamos a vivir de forma justa por haber muerto Cristo, haber nosotros muerto con Cristo en la cruz al pecado y revivido con Él por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace en nosotros que haya amor, que haya gozo, haya paz, haya dominio propio, hay paciencia, benignidad y bondad y demás. Unidos al crucificado, quiere decir santos. 1 Corintios 3, 21-23. Fijaos que qué insensatez de depender de una casa, de depender de un trabajo, depender de la sanidad, depender de tu suegro, depender de tu pastor, depender de los otros pastores en YouTube, depender de que estés en tu país, que no estés en tu país, de lo que es fuera, porque debemos depender de Cristo, porque mira lo que es el argumento. ¿Quién tiene todo? Todo, absolutamente todo, y puede disponer de todo, y puede darte todo o quitarte todo porque es mejor para ti. ¿De quién depende tu vida? ¿Del pastor? No. ¿De tu país? No. ¿De la seguridad social? No. ¿De tu jefe? Tampoco. ¿Del médico? Tampoco. ¿De un milagro? Tampoco. Depende de Cristo crucificado y resucitado y su poder. De eso dependes. Así que nadie se glorie en los hombres, o de su sanidad, o de su jefe, o de sus pastores, de su no sé qué. Porque todo es vuestro. Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. A mí me quitó toda la envidia al leer eso.
Cada vez que tengo envidia leo este versículo. Digo, no vas a ser tonto. Si todo ya es tuyo, ¿por qué vas a tener envidia de nadie? ¿Por qué no vas a estar satisfecho? ¿Por qué no vas a estar contento? ¿Por qué no vas a estar confiado en cuanto a tu futuro? Porque el pasado, el futuro es tuyo. La vida y la muerte, ¿por qué vas a tener miedo a la vida? Yo tengo más miedo a la vida que a la muerte, queridos. Pero ni a la vida tengo que tener miedo, porque es mío también. Cristo, en Él tengo todo. ¿Por qué debo vivir sin fornicación, sin juntarme con incrédulos, sin hacer sexo antes del matrimonio? ¿Por qué? Porque mi vida, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios aquí está presente y lo está mirando, lo está sintiendo, lo está viviendo. Las barbaridades que estoy haciendo con mi cuerpo. Mira lo que dice, es el argumento. Cristo es el argumento, la crucifixión de Cristo, la victoria en Cristo. Eso es el argumento por qué vivo como vivo o no vivo como hubiera vivido. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo, espiritual, mi cuerpo, no solamente espíritu, que está en vosotros, que habéis recibido de parte de Dios. No sois dueños de vosotros mismos, fuisteis comprados por un precio. ¿Qué precio? La sangre de Jesucristo, del crucificado. Ahí está el triunfo, ahí está la victoria, ahí está el sentido de mi vida, ahí está el sentido de mi salud. ¿Por qué debo cuidar mi salud? ¿Por qué no debo fornicar? No debo mentir, no debo defraudar, no debo tener mal testimonio, porque estoy implicando a Dios. Por tanto, honrad con vuestro cuerpo a Dios, vuestro cuerpo, no solamente nuestro espíritu. Resumen doctrinal. Santo quiere decir apartado para Dios. Santo quiere decir pertenezco exclusivamente a Cristo. Santo, unidos a Cristo, justificados, santificados y redimidos en Él. Santo, herederos de todo en Cristo. Y también santo, transformado por el poder del Espíritu Santo. Y por último, crucificado, pagó por mi liberación. La sangre de Jesucristo me compró del poder de Satanás, por lo cual Satanás no tiene derecho sobre mi vida, queridos. Y repito lo que he dicho y lo quiero decir con más cuidado. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no vas a leer ni una sola vez, escucha bien ahora tú también, que ningún cristiano, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es el que ha experimentado a Cristo crucificado. ¿Cuándo pasó esto? De la cruz para adelante. De Pentecostés en adelante concretamente, cuando viene el Espíritu Santo, empezaron a haber cristianos. Juan el Bautista no era cristiano. Los apóstoles antes del Pentecostés no eran cristianos, querido. Eran apóstoles del Antiguo Testamento bajo el viejo pacto, ofreciendo sacrificios en el templo por sus pecados, pagando impuestos, etc. Cumpliendo las fiestas judías. Pero a partir de Pentecostés empiezan a haber cristianos, un nuevo pacto, una nueva relación con Dios, y todos estos, desde Pentecostés hasta el día de hoy, no hay ni un solo endemoniado que sea realmente cristiano. Si está endemoniado es porque está engañado. Todavía no ha sido liberado por Cristo por su poder. Entonces, ¿de dónde viene todavía del cristiano que ya es maduro como yo? Llevo 50 años siguiendo a Jesucristo. ¿De dónde viene el poder de la maldad en mi vida? Claro, alguno listillo puede decir, es que usted, pastor, no se da cuenta que tiene usted el demonio de la impureza. Y le digo, no. Primeramente tú enséñame dónde dice la Biblia, que lo existe. Hay demonios, sí. Pero la impureza, dice Jesucristo, viene de mi corazón. De mi corazón viene la fornicación, viene el adulterio, viene la mentira, vienen las contenciones, viene la soberbia, viene la herejía, viene la idolatría. No necesito ningún demonio. Tengo bastante con mi naturaleza pecaminosa. ¿Y sabes cómo se vence? Por la fe. Porque ha sido vencida en la cruz. Morí con Cristo al pecado, resucitó con Cristo en una nueva vida, tengo el Espíritu Santo y no tengo ninguna obligación de vivir por mi naturaleza pecaminosa, sino como vence un avión el poder de la ley de la gravedad por otra ley que es la aerodinámica,
Así puedo vencer por el poder del Espíritu Santo, mientras que tengo el motor encendido, puedo vencer el poder de la maldad de mis pecados. Y maldición generacional no existe para ningún cristiano. Tú no vas a leer de Pablo en jamás decir renunciad a la maldición generacional. Es una falsa doctrina, queridos. No existe porque en Cristo Él fue hecho maldición en la cruz, dice Gálatas 3, creo que es el versículo 10, hecho por nosotros para que nosotros fuéramos bendecidos con todas las bendiciones en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3. Lee la Biblia, no escuches todo lo que se dice. Lee la Biblia y cree lo que ella dice. Y proclama lo que ella dice y mantente fiel en lo que ella dice. Pero evidentemente cuando te has arrepentido de todo lo que alguien hubiera hecho, tus padres incluidos, tus tíos también y los bisabuelos también, evidentemente. Si tú te arrepientes de toda fornicación, de toda la mentira, de todos los odios, de toda la idolatría y de todo lo que es maldad, evidentemente has cortado con todo. Y Dios no estás bajo el viejo pacto, estás en el nuevo pacto donde estás bendecido, bendecido, bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Sin ninguna maldición. Cristo la llevó, pagó por ella. Y por eso dice Romanos 8:1, por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús, claro. Resumen doctrinal, Cristo pagó un precio, su propia sangre. Somos libres del demonio de Satanás, del dominio de Satanás. Somos libres de la condenación eterna. Somos libres del poder controlador del pecado. Transformados por Espíritu, vivimos para Él. Conclusión. ¿Buscas poder? Pues búscala en la cruz. ¿Qué haces con la culpa, el mal? Llévalo a la cruz. Confía en el triunfo del crucificado. Valora la Biblia. Es revelación viva de Dios. Pide al Padre, abre mis ojos, lléname del Espíritu Santo, dame entendimiento de lo que has escrito. Comparte la cruz a los demás, porque los demás sí que están ciegos y necesitan que tú que has visto a Dios y sabes quién es y sabes cómo salva, que les hables y les digas, no es un elefante, es Cristo Jesús, es Dios. Es una serpiente. No es un Dios de los 200 millones de los hindús, ni es el Alá, que niega que Jesucristo haya sido crucificado por nuestros pecados, porque se salvan por sus obras y por la pura antojo de Alá. Si te quiere mandar al infierno, te manda al infierno, porque le da la gana. Ese es Alá. Eso tiene que ser lo más parecido a cualquier otra cosa. Comparte la cruz, el mundo está ciego, pero tú no. Cree en Él, arrepiéntete, recibe el perdón y el Espíritu Santo. Y te hago un llamado, ahora donde estés esta mañana, si nunca has creído así en Jesucristo, si tú has creído en sus milagros, si tú has creído en la Biblia, si tú has creído en el cristianismo, si tú has creído en el bautismo, si tú has creído que eres buena persona, a fin de cuentas que seguro que no vas a tener ningún problema, si has creído falsamente en Dios, arrepiéntete de tu incredulidad y cree en Cristo, cree en el crucificado, que esta es la sabiduría y el poder de Dios. Ahí Dios te libra del poder de la culpa, que te puede condenar eternamente. Ahora Jesús no vino para juzgar, vino para salvar. Hoy es tiempo de salvación, pero cree en Él, si no es demasiado tarde. Tú no vas a poder defenderte ante Dios a menos que sea habiendo creído en Jesucristo, que Él pagó por tus pecados. Y Él rompe el poder del pecado en tu vida. No hay otra cosa, no hay terapias, no hay costumbres, no hay mujeres que me pueden librar del poder del pecado, ni buenos hijos tampoco, ni vecinos, ni buenos hermanos en la iglesia. Yo tengo victoria por el poder de Dios que vive en mí. Y eso es la base de mi victoria. Cree en Él, arrepiéntete, recibe el perdón del Espíritu Santo. Si no lo has experimentado, cree. ¿Qué tienes que hacer para creer? Creer, aceptarlo. ¿Cuánto necesitas hacer para
para aceptar si yo te digo, te doy 10 euros si vienes aquí enfrente? ¿Qué tienes que hacer? Levantarte, venir y cogerlo, ¿no? Nada más. Si Dios te dice, ven a mí, cree en Cristo, el que fue crucificado por tus pecados y venció y rompió el poder del pecado y recibe el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Venir a Dios. ¿Dónde está? Ahí donde estás. Pide que Él te perdone, que te acepte, que te dé el Espíritu Santo. Y Él cumple su palabra. Así me dice cristiano. En la cruz y resurrección el crucificado triunfó. Mira Pablo lo que dice. Fíjate, Pablo conocía el mundo, conocía a Jerusalén, conocía el César de Roma, conocía a los corintios, conocía las culturas, había viajado muchísimo, había muchas cosas bonitas y importantes en este mundo. Y dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora fíjate lo que dice ahora. ¿Por quién el mundo ha sido crucificado para mí? El mundo no puede solucionar mi culpa ni el poder de mi pecado. Mi psicólogo no lo resuelve. Nadie lo puede resolver, ni el pastor lo puede resolver, si Cristo no lo resuelve en tu vida. ¿Entendido? Te digo, yo te puedo ayudar a ir a Cristo, confiar en Cristo, conocer a Cristo, te puedo enseñar la palabra de Dios para que creas a Dios, pero yo no te puedo salvar. Te salva uno, que es el Salvador, y nadie más. Por eso dice, ¿por quién el mundo ha sido crucificado para mí? Y yo para el mundo. Y que el mundo no cuente conmigo, queridos. Cuando Dios me manda una cosa, quien la suegra manda en mi vida. Ni mi mujer, ni yo manda Cristo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque lo que yo vivo ahora, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y murió y se entregó por mí en la cruz. Por esto vivo. Esto es cristianismo, queridos. Eso necesitamos como base para luego hablar cómo recibir dones del Espíritu Santo. Porque lo vuelvo a decir, si alguien nos tenga tal desgracia para nosotros que quiere utilizar los dones del Espíritu Santo, nunca habiendo muerto sus pecados, no sabiendo cómo vivir en victoria, nos va a destruir con los dones del Espíritu Santo, nos va a dividir, nos va a complicar la vida, nos va a enfadar, se va a enfadar con nosotros, va a causar problemas. Tenemos que vivir así y desde esta victoria empezar a servirnos unos a otros para hacernos bien, para tenernos amor, para tener gozo y paz, y para tener paciencia, y para tener benignidad y bondad, y tener paciencia, aguante, perseverancia, tener fidelidad en lo que hacemos. Si no, empezamos y terminamos el día siguiente, porque alguien nos miró o no nos miró. Por lo que sea, cualquier tontería, somos capaces de causar problemas. Tenemos que resolver nuestro problema para servir a los demás. Y esta está la salvación.